Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Adriana, Sí, buenas bienvenida por noches. acá. Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Bueno, comenzamos. Si quieres, comenzamos de una vez para honrar la puntualidad. Y bueno, comenzamos de una vez, Nicolás. Vale, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Desde el Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello y desde Process Group, le damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia Scrum Level, una guía para la evaluación y mejora de la agilidad en las organizaciones. Mi nombre es Adriana Salazar y estaré acompañándolos como moderadora durante esta sesión. En esta oportunidad, la conferencia estará a cargo de Nicolás Escobar, quien es trainer certificado de Scrum Manager y también es colaborador activo de Scrum Level. Antes de iniciar, queremos compartirles algunos puntos importantes para el adecuado desenvolvimiento de la sesión. En primer lugar, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados. En segundo lugar, pueden hacer también sus preguntas directamente desde el chat de Zoom. Estaremos haciendo algunas pausas para responderlas a la brevedad posible. ¿Okay? Esta sesión se estará transmitiendo simultáneamente por YouTube a través del canal de Process Group. Finalmente, les agradecemos por su participación y esperamos que disfruten de la actividad. Ahora, bueno, por favor, permítanme dar el pase a Nicolás. Adelante, Nicolás. Gracias, Adriana, y bueno, muy buenas noches y gracias a todos por, digamos, compartir este espacio de tiempo para profundizar un poco más en el tema de agilidad. Veo algunos nombres conocidos, no digo caras, pero sí nombres, que han estado, bueno, de alguna otra manera compartiendo con nosotros en alguna de las formaciones. Y bueno, el día de hoy tiene que ver con cómo nosotros podemos, de alguna otra manera, afrontar ese desafío de adoptar agilidad, ¿sí? Digamos, tratar de tener cierta base como para poder tomar este tipo de decisiones y que no, digamos, repercuta a mediano o a largo plazo no haber hecho ningún tipo de análisis, sino que, bueno, solamente se tomó la decisión de adoptar algún tipo de práctica de agilidad y que muchas organizaciones de alguna manera se ven enfrentadas a muchas fricciones, digamos, a conflictos dentro de la organización, porque, bueno, no se visualizó o no se indagó sobre ciertos riesgos que son inherentes a todo cambio de contexto, ¿no? Cambio de patrón cultural, cambio de conducta, porque de alguna otra manera la agilidad, ¿sí? Digamos que para algunos conocidos, va mucho más allá de cambiar algunas formas de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y bueno, desde Scrum Manager, digamos, se diseñó un instrumento que se llama Scrum Level, que permite pues a personas que estén interesadas y que digamos que es un protocolo que es abierto o que es open source, que ustedes pueden indagar sobre este mecanismo, este instrumento que me va a permitir nosotros poder, bueno, hacer esa indagación, ¿no? Antes de tomar decisiones de qué cosas pudiéramos estar haciendo con respecto a prácticas de agilidad. Le queremos invitar a que se registren en Menti, digamos que puedan copiar este código, se los vamos a colocar aquí en el chat, ¿sí? Pueden entrar a menti.com, pueden utilizar el teléfono para copiar el código QR y que puedan de alguna otra manera participar, ¿sí? Digamos, otra de las alternativas que vamos a utilizar para participar en este videoconferencia, vamos a hacer algunas consultas a los participantes y que, bueno, eso nos va a permitir a nosotros poder medir la audiencia, ¿no? Cuál es el nivel de diversidad, qué profesiones, roles, qué conocimientos con respecto a prácticas de agilidad para nosotros poder conducir de una manera más efectiva esta videoconferencia. Muchas gracias a aquellos que de alguna manera están dando acuse a través de Menti. La invitación es que, digamos, pueden hacerlo. Si pierden la conexión o pierden el acceso con Menti, solamente nos escriben por el chat y nosotros vamos a volver a colocar esta información que están viendo actualmente, ¿sí? Igualmente les compartimos por acá, por el chat, el código y el enlace para acceder directamente a menti.com. Y bueno, digamos, sin más dilación, vamos a hacer nuestra primera pregunta. Nos gustaría saber de todos ustedes que están acá, ¿cuál es ese rol o profesión o roles o profesiones que cada uno
está desempeñando en la actualidad, ¿sí? Y nos gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar esa opinión. Para aquellos que no han logrado acceder o porque están bloqueados por algún tipo de, de, eh, de, de firewall, DNS, cualquier cosa, pueden también colocarlo en el chat, ¿sí? Pueden colocar su profesión. Muchas gracias a aquellos que están colocando. Eh, Bien, por aquí tenemos algunos estudiantes, algunos de informática, ingeniería de sistemas, ingeniería informática. Tenemos algunos desarrolladores por acá. Perfecto. Por aquí, Elizabeth, bibliotecóloga. Excelente. Gracias por compartir esa información. Eso nos permite a nosotros tratar de, pues, digamos, ser bastante genéricos con la terminología que pudiéramos estar utilizando. Eh, Perfecto, muchas gracias. Por aquí tenemos a contador público, desarrollador web, viajes. A ver, perfecto, excelente. Muchísimas gracias a todos los que han colocado esa información. Esto, digamos, es una manera de poder ver el impacto que está teniendo las prácticas de agilidad más allá de las áreas de tecnología, ¿sí? Digamos que es algo que está permeando el resto de la organización y es importante que de alguna otra manera podamos tener esos conocimientos bases que nos permitan a nosotros poder, bueno, tomar las mejores decisiones de cuál práctica, técnica, marco de trabajo poder adoptar. Bien, por otro lado, ¿qué tanto conoces sobre prácticas de agilidad? Fíjense que ahí, digamos, tienen un medidor. Me gustaría poder saber, bueno, mira, Nicolás, ahorita yo estoy empezando, no tengo mucho conocimiento, me gustaría seguir aprendiendo, entonces, bueno, yo pudiera colocar acá, pues no tengo mucho conocimiento, o puede ser que yo haya leído, que haya visto algunos videos, puede ser que ya haya hecho algunos cursos y me haya certificado, o digamos que lo he puesto en práctica, si he tenido la oportunidad de participar en algunos equipos o yo de conducir algunos equipos con este tipo de prácticas. Excelente. Por aquí tenemos 6 personas que han participado y que de alguna manera nos están dando un valor medio, ¿no? De ese resultado. 1.6, fíjense que aquí podríamos decir que hay un número de personas poco más de la mitad que de alguna manera ha tenido la oportunidad de profundizar en este tipo de prácticas. Excelente. Bien, por aquí tenemos 10 personas. Aquellos que no pueden acceder a Menti o que no han accedido a Menti, déjenme colocar aquí rápidamente el código, ¿sí? Pueden hacer un escaneo del QR o entran a menti.com con el código 9824-7984, ¿sí? Eso van a poder entrar para que puedan, digamos, compartir alguna información que es de nuestro interés como para poder conducir esta videoconferencia. Bien, déjenme quitar nuevamente por acá. Entonces, bueno, tenemos un valor ahí, ¿sí? Digamos un poco más de la media, donde pudiéramos percibir, y eso no quiere decir que todos tengan un conocimiento medio sobre prácticas de agilidad, pero digamos que nos da una idea, ¿no? Del conocimiento que algunas de las personas presentes tienen sobre este tipo de prácticas. Bien, para tener, digamos, un concepto abstracto o global de una organización de agilidad, McKinsey y con sus tribus, de alguna manera dieron, digamos que este concepto o esta definición. Hay muchísimas definiciones que vamos a poder encontrar sobre agilidad, pero recuerden que de alguna otra manera la agilidad está centrada en las personas, ¿sí? Bien sea las personas que construyen, que ejecutan, que desarrollan y por supuesto para quién lo hacen. Digamos que eso es lo central y no es nada más a nivel de agilidad, ¿sí? Estamos hablando de ventas, estamos hablando de muchas cosas donde en el centro colocamos al cliente. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es lograr hacerlo, ¿sí? Bien sea a través de una transformación digital, bien sea a través de un proceso de transformación ágil. Hay muchas corrientes que de alguna otra manera están colocando a las personas en el centro, pero solamente ven a los clientes, no ven a los empleados, ¿sí? Y ahí es donde, de alguna otra manera, al perder esas perspectivas, los resultados que estamos logrando no son los apropiados. Entonces, bueno, fíjense en esta pequeña definición para que nos dé una perspectiva de lo complejo y difícil de generar un cambio dentro de las organizaciones. Fíjense que están hablando de centrada en las personas y cualesquiera de ellas, bien sea que forman parte de la empresa o están fuera de la organización, ¿sí? En ciclos de aprendizaje rápidos y de decisión, y aquí estamos hablando de un montón de cosas que no lo visualizamos acá,
estamos hablando de delegación, estamos hablando de métodos de toma de decisiones, estamos hablando de ciclos de retroalimentación o feedback, ¿sí? Estamos hablando de un montón de prácticas que de alguna u otra manera están englobados en estas palabras que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, habilitados por las tecnologías, ¿sí? Y que está guiado por un propósito común. Bueno, ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es el propósito del producto en la cual yo estoy trabajando o del servicio? Si eso yo no lo conozco, muy difícil yo poder alinearme, ¿sí? A esos objetivos o a esas metas establecidas para lograr estos resultados. Invitamos a los participantes, ¿sí? Si tenemos preguntas, dudas, podemos utilizar el chat para hacerlo, ¿sí? A medida que nosotros vamos avanzando, trataremos de responder a sus preguntas. Por el momento, digamos que los micrófonos están desactivados. Entonces, bueno, teniendo esta idea bastante general de lo que es una organización ágil, ¿sí? Nosotros de alguna otra manera necesitamos poder definir estrategias para abordar, ¿sí? Cómo nosotros vamos a adoptar prácticas de agilidad. Pero, por un lado, necesitamos entender, bueno, por qué necesitamos adoptar agilidad. Y acá, digamos que tenemos parte de un estudio, ¿sí? De una empresa llamada Everis, una empresa que digamos que tiene mucha presencia a nivel de la TAM, donde a través de ese estudio podemos evaluar, ¿no? O ver qué están diciendo las personas con respecto a la adopción de prácticas de agilidad, ¿sí? Fíjense que a nivel de mejorar la experiencia de usuario, algunas empresas que están en este proceso, para ellos ha sido sobresaliente un 16%, ¿sí? Y para otras un 44% ha sido notable. ¿Pero qué ha sido notable? Que ha mejorado la experiencia de sus clientes y de sus usuarios, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, mejorar el time to market, ¿sí? O reducir ese tiempo de respuesta, bien sea para la solución, bien sea para cubrir una necesidad. Entonces, fíjense que ahí podemos ver un poco o tener una idea de cómo la agilidad está generando resultados en distintos tipos de industrias y en diferentes aristas de una organización, lo que ha estado pasando. Por acá tenemos mejora del clima entre los colaboradores, un sobresaliente un 20% y un notable un 39%. Entonces, de alguna otra manera, lo que queremos nosotros es transferir a ustedes es que el hecho de adoptar agilidad, ¿sí? Podemos empezar a generar resultados diferentes, ¿sí? Haciendo cosas diferentes, poder generar estos resultados diferentes. Pero que lamentablemente, si no tenemos una buena dirección y un acompañamiento, si nosotros no tenemos el conocimiento, podemos caer en deriva, ¿sí? Entonces es importante nosotros ver qué ha estado pasando los últimos 15 años, los últimos 20 años, con las organizaciones que han emprendido este desafío mucho antes que nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque esas son pistas que nos pueden servir a nosotros, no todas, por supuesto, pero algunas pistas que nos pueden orientar a nosotros por dónde podemos abordar estos desafíos. No hay una receta única, no hay una bala de plata de cómo nosotros podemos emprender esta adopción de prácticas de agilidad. Un tema, digamos, importante y ya entrando en el tema de Scrum Level, nosotros necesitamos, cuando vamos a hacer ese análisis de la organización, necesitamos tener una idea general, ¿sí? De dónde se encuentra esta organización. Y para esto, digamos que se consideró estos paradigmas que fue un resultado de estudio de Frederic Laloux, de tratar de identificar, pues, cómo es mi organización, ¿sí? O en este caso, en qué paradigma mi organización se encuentra. Y fíjense que en la parte inferior van a encontrar algunos colores con unas fechas, y eso es, digamos, las fechas de desde dónde y hasta dónde no quiere decir que aquí finalizaron, digamos, lo que llamamos organizaciones impulsivas rojas, ¿no? Digamos que aquí predominaron en este periodo de tiempo ese tipo de organizaciones, ¿sí? Que estamos hablando es comportamiento de grupos de personas, básicamente, y que más adelante empezamos a llamarlas organizaciones o empresas. ¿Por qué? Bueno, porque estaban buscando un fin común. Fíjense que a partir del 3200 hasta el 3000 a.C., existieron las organizaciones conservadores o ámbar. ¿Y qué significa conservador o ámbar? Pues podemos ver, ¿sí? En los círculos concéntricos, digamos que en la parte más interna estamos hablando de esa impulsiva roja. Y lo característico de este tipo de organizaciones es que están basadas en el poder, ¿sí? Basadas en el poder generando miedos a los integrantes, ¿sí? En este caso, la persona con más poder
pues de alguna otra manera controlaba al resto de los individuos basados en el miedo. Pero hay otras características adicionales asociadas a este paradigma. Y así sucesivamente, bueno, las organizaciones fueron evolucionando. Fíjense que aquí hablamos de una estructura de alguna otra manera militar, donde está la jerarquía, lo que se considera como algo estable, el control o comando y control, donde muchas organizaciones actuales de alguna otra manera siguen teniendo algo, ¿sí? O heredaron algo de este tipo de estructura que son las organizaciones naranjas. Pero digamos que cada paradigma trajo algunos beneficios, por ejemplo, como la competitividad, ¿sí? Orientada a objetivos, los resultados, la innovación, ¿sí? La meritocracia, y así podemos ir viendo cómo las organizaciones han evolucionado. ¿Cuáles son esas organizaciones, digamos, que de alguna otra manera están generando mejores resultados? Pues hablamos de organizaciones pluralistas o verdes, o también hablamos de organizaciones ágiles, pero tenemos un peldaño más en la cual nosotros como organización pudiéramos llegar. Estamos hablando de organizaciones TIL, ¿sí? Y ese digamos que es el caso relevante de este libro que yo les recomiendo que busquen en internet, ¿sí? Y si lo pueden adquirir, porque esto le da una perspectiva de cómo ha evolucionado los distintos formas de organización, ¿sí? Desde el punto de vista humano. Entonces, bueno, digamos que esto me va a permitir a mí poder, ¿sí? Desde una observación bastante general, cómo es el comportamiento de una organización. Y que a partir de ahí nosotros podemos empezar a establecer, ¿sí? Ciertas estrategias para nosotros cómo abordar la agilidad. Y para esto, digamos que haciendo un análisis, ¿sí? De cada uno en sus organizaciones, pudiéramos tener una idea de, bueno, cuál es el comportamiento promedio de las organizaciones de cada uno de ustedes, ¿sí? Me gustaría poder, ustedes seleccionen, de acuerdo a lo poco visto en esos diferentes tipos de paradigmas, dónde estarían ubicando ustedes sus organizaciones. Fíjense, vuelvo hacia atrás. Estamos hablando de organizaciones rojas o impulsivas, donde pues el poder y el miedo, digamos que están muy presentes, estructuras jerárquicas, ¿sí? De alguna otra manera parecidas a las estructuras militares o eclesiásticas. Estamos hablando de organizaciones naranjas, que en este caso estamos hablando de la competitividad, de la innovación, ¿sí? Pero que ven a las personas como piezas o engranajes de una maquinaria. Organizaciones verdes o pluralistas, donde, bueno, nos vemos como una familia y aquí empieza, digamos, a correr el tema de la agilidad. Y bueno, tenemos esas organizaciones que parecen organismos. ¿Qué quiere decir esto? Organizaciones que van mutando, que van cambiando, ¿sí? Podemos hablar de organizaciones líquidas, donde de alguna otra manera se van adaptando a las circunstancias del contexto. Entonces, nos gustaría, fíjense que ya por aquí fueron respondiendo algunos, ¿sí? Fíjense que, bueno, por aquí nos están diciendo, de las 4 personas que van respondiendo, pudiéramos decir que está entre organizaciones naranjas y organizaciones verdes, ¿sí? Fíjense que cada etapa les dice, bueno, en qué paradigma veo yo mi organización, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que muchas organizaciones se están viendo, ¿sí? Según el promedio, no quiere decir que es una organización, sino que en el promedio que estamos obteniendo de sus resultados, digamos que las organizaciones tienen ese tipo de comportamiento, ¿no? Como familia, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí un 3.7. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los que están, digamos, colaborando y respondiendo. También pueden hacerlo por acá, por el chat, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Hacerlo por Menti, digamos que genera un poco de esa incógnita, ¿no? Donde, bueno, yo puedo dar una opinión, pero no necesariamente voy a ser juzgado, o voy a ser criticado por la opinión que yo dé, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer nosotros por Menti. Bien, gracias a los que han respondido. Seguimos. Entonces, bueno, fíjense que estamos haciendo ahorita, ¿no? Cada nuevo estadio, ¿sí? De la humanidad genera un nuevo nivel de conciencia, ¿sí? Y eso es lo que de alguna otra manera nos ha permitido seguir evolucionando, ¿sí? Y eso es lo que en este estudio o en este libro nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Esto de alguna otra manera ha permitido seguir evolucionando como grupos, como sociedades, como seres humanos, y eso es algo que es un proceso orgánico, ¿sí? Que es un proceso bastante lento, pero que ahora las tecnologías de alguna otra manera han hecho que esos cambios sean con una mayor frecuencia. Y es lo que de alguna otra manera muchas organizaciones se han visto con desventaja. ¿Por qué? Bueno, porque los ritmos de cambio son
muy violentos o muy frecuentes. Y que nosotros como organizaciones, que de alguna otra manera somos un poco más estáticos, que nos cuesta poder responder un poco más rápido por la misma situación de estructura o de burocracia, hace que no podamos llevar ese mismo ritmo de cambio, ¿sí? O tratar de predecir ese tipo de cambios para adelantarnos a ciertas situaciones. Fíjense que está pasando con muchas organizaciones en este planteamiento de adoptar prácticas de agilidad, ¿sí? Son organizaciones que de alguna manera podemos visualizarlas como organizaciones naranja, donde existe una jerarquía, y esto no quiere decir que sea malo o que sea lo obsoleto o lo viejo, sino que, por un lado, algunas organizaciones, este tipo de estructura empieza a generar ciertas limitaciones, ¿sí? Lo que les comentaba hace poco. De alguna otra manera, nos vemos limitados. ¿Por qué? Bueno, porque las tomas de decisiones, ¿sí? O las decisiones más importantes se ven tomadas en la parte alta de la estructura. Eso, por otro lado, genera tiempos de muertos o tiempos de esperas por tomar decisiones. El tema de los silos que empieza a generar fricciones entre las diferentes áreas porque cada uno de alguna otra manera resguarda su espacio de trabajo, y todo lo que nosotros podemos y observamos, ¿sí? Día a día en nuestras organizaciones donde tienen un tipo de estructura. Cuando deseamos o tomamos la decisión de migrar hacia la agilidad como organización, pues no es algo tan sencillo, y necesitamos nosotros poder hacer ese análisis o ese diagnóstico de ese estado actual a ese estado futuro que deseamos, ¿sí? Y fíjense que es un medio de la organización, es una característica que desea ganar o que desea tener dentro de su ADN como organización ágil, donde de alguna otra manera estamos viendo que estos equipos en silo empiezan a transmutar, ¿sí? A equipos multidisciplinarios, donde, ¿qué nos dice aquí abajo? Bueno, este grupo de personas son gestionados o autoorganizados. Ellos van a encargarse o van a gestionar, bien sea un producto, bien sea un servicio, bien sea un proyecto, ¿sí? Algo donde no dependan, ¿sí? O no tengan una alta dependencia de otros equipos o de otras áreas, donde ellos puedan tomar sus propias decisiones y gestionar los recursos. Eso hace que de alguna manera ganen un poco más de velocidad, ¿sí? Cuando hablamos de que parecen estructuras como organismos, es que si ustedes ven esta imagen, parecen células, ¿sí? Células que nosotros tenemos como seres humanos. Y por eso es que ustedes, cuando ven algunas organizaciones que hablan de agilidad, estamos hablando de células como equipos, ¿sí? O estamos hablando de squads o escuadrones. Entonces, i- imagínense todo este proceso que tenemos que transitar como organización. ¿Cuál es la ruta óptima que deberíamos tomar? Eso es totalmente incierto, ¿sí? O es muy complejo el hecho de poder yo, ¿sí? A través de una gestión tradicional, imaginar cuál sería la ruta y los pasos que deberíamos hacer para tratar de tener esto como un estado futuro. Por eso es que desde la agilidad, ¿sí? Invitamos a todas las personas a que debemos profundizar en estos temas para nosotros poder tomar las decisiones lo más acertado que podamos. Pero el hecho de tomar una decisión no implica que hay una garantía. Necesitamos experimentar, y basado en ese proceso de construir o experimentar, medir y adaptar, es lo que nos va a permitir a nosotros poder llegar a ese estado deseado. Fíjense que otro problema que plantea, ¿no? Cuando las organizaciones que tienen ese paradigma naranja, donde estamos hablando de estructuras jerárquicas basadas en la meritocracia para poder progresar dentro de una organización, donde, por supuesto, el tema de la innovación es una de las cosas más relevantes para mantenerse competitivo en el mercado, han tratado de interactuar con este nuevo entorno, pues de alguna manera se ven en desventaja. Y ahí es donde ustedes, todos esos casos que ustedes conocen, de grandes organizaciones, ¿sí? Y el hecho de que sean grandes de alguna otra manera y mantener ese mismo tipo de estructura las hace lentas en su proceso evolutivo o en su proceso de cambio. Por ejemplo, hay casos como organizaciones tecnológicas donde se han descompuesto, en vez de ser una gran organización, se han descompuesto en cientos o miles de pequeñas empresas o microempresas. Y eso les ha permitido ganar un poco de flexibilidad y poder responder de una manera un poco más rápida, ¿sí? Visualícense
como una bandada de aves, ¿sí? Donde de alguna manera mantienen una distancia equitativa y que cualquier objeto, obstáculo, en este caso un águila que las esté atacando, ustedes ven cómo ellas se dispersan de manera bastante rápida, ¿no? Digamos que eso es lo que buscamos nosotros en la agilidad, ¿sí? Agarrar una organización, ¿sí? Identificar, bueno, cuál sería ese futuro deseado y cómo poder, de alguna otra manera, dividir esa gran complejidad que es una organización. Por aquí Fermín dice, ¿es relevante el tamaño de la organización para implementar más rápidamente las prácticas de agilidad? ¿Es más importante la promoción desde la alta dirección de estas prácticas o la resistencia de la cultura organizacional? Por supuesto que es relevante el tamaño, ¿sí? Mientras más grande es la organización, más compleja puede ser ese proceso de cambio o evolutivo, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tendríamos que ver, bueno, como experimento, por dónde nosotros pudiéramos iniciar. Ya vemos que en el área de tecnología y en el área de desarrollo de software, digamos que es donde pudiéramos nosotros tratar de empezar. Eso no quiere decir que todas las organizaciones van a poder empezar por ahí, ¿sí? Porque va a depender, cada organización es única y ahí es donde nosotros tenemos que poder indagar o hacer ese diagnóstico para evaluar cuáles son los riesgos de empezar en una área o empezar en otra, ¿sí? Patricia por aquí comenta, ¿podrían compartir el código de Menti? Sí, seguro, Patricia. Sí, por aquí está el código. Marco ya lo hizo. Perfecto. Bien, seguimos. Entonces, digamos que desde Scrum Level, como protocolo o como instrumento, estamos tratando de tener una herramienta que nos permita a nosotros, ¿sí? En esa etapa previa de análisis, de diagnóstico, que nos permita identificar ese estado actual para, bueno, poder nosotros definir, ¿no? Una pila de experimentos o una lista de experimentos que nos permitan a nosotros ganar experiencia, ¿sí? Ganar ese conocimiento de, bueno, hacia dónde podemos ir, pero siempre hablando de supuestos. No sabemos si eso que nosotros estamos tratando de implementar o de adoptar va a generar resultados positivos. Entonces, bueno, de aquí es que partimos, ¿no? Partimos con esta herramienta que la podemos aplicar como una encuesta, pero también la podemos aplicar como un taller, ¿sí? Porque puede ser que yo puedo enviar una encuesta a un grupo de personas, pero ¿qué creen ustedes que las personas que no tienen conocimiento de prácticas de agilidad, con qué certeza puede responder esa persona a una pregunta que no tiene contexto para responder, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que hay alternativas para poder aplicar este instrumento, preferiblemente un taller que les permita a ustedes tratar de dar ese conocimiento a las personas y que ellas puedan responder de la manera más oportuna. ¿Qué hacemos dentro digamos, Scrum Level o protocolo de Scrum Level? Pues las organizaciones de alguna manera podemos dividirlas en eh, de diferentes maneras. Scrum Level divide la organización en dos facetas, ¿sí? En una faceta operativa, que es toda esa parte técnica, esa parte operativa donde, bueno, gestionamos productos, desarrollamos proyectos o ejecutamos proyectos, servicios, ¿sí? De alguna otra manera es lo que nosotros vemos como esa parte operativa. Y tenemos esa parte organizacional o faceta organizacional, donde, pues de alguna otra manera, no puede ser o no es tan sencillo tratar de adoptar prácticas de agilidad. El hecho de que yo te pueda decir, bueno, vamos a poder romper una estructura o, o generar una nueva estructura, ¿sí? Digamos que eso no es de las cosas que pudiéramos afrontar desde el día número uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos ganar confianza y que las personas entiendan todo este proceso de cambio o este movimiento hacia la agilidad. Fíjense que lo que les comentaba ahorita, ¿no? Hablamos de que como organización podemos verla en dos facetas, donde tenemos acá en esta parte inferior, ¿sí? Y de esta parte inferior y en color naranja lo asociamos a esas organizaciones de paradigma naranja, son esas organizaciones tradicionales y que de alguna otra manera nosotros deseamos o queremos, ¿sí? Empezar a adoptar prácticas de agilidad. Cuando ustedes escuchen que las organizaciones están adoptando prácticas como Kanban, como Scrum, programación extrema, si estamos hablando de desarrollo, de software o ese tipo de prácticas, estamos hablando de que estamos avanzando
en la agilidad, pero en la faceta operativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos avanzar hacia la agilidad organizativa? Pues estamos hablando de algunos métodos como holacracia, como redarquía. Estamos hablando de recientemente acaba de emerger un nuevo método para diseños de organizaciones que se llama Anfix, ¿sí? Todas ellas, de alguna otra manera, me permiten, ¿sí?, cambiar esa imagen que nosotros tenemos como estructura jerárquica a una estructura bien sea plana o bien sea en redes. Y que si nosotros hacemos esfuerzos en ambas facetas, pues digamos que pudiéramos estar tratando de llegar a esa agilidad completa, ¿no? Porque estamos haciendo esfuerzos en ambas caras, por decirlo así, de la moneda. Fíjense que nosotros, para poder adoptar prácticas de agilidad, y ahí nuevamente podemos evaluar, ¿no? O regresar a la base o al fundamento de agilidad. Recordemos que esto parte de algunas prácticas y que luego, ¿sí?, un grupo de personas empezaron a definir ciertos comportamientos, donde aparecieron en un manifiesto, donde tenemos valores y principios. Digamos que eso es la esencia más allá de los marcos, más allá de las prácticas. Eso es la esencia que nos va a permitir a nosotros poder saber si estamos practicando la agilidad, independientemente si conocemos o no esos marcos, esos nuevos métodos o esas nuevas prácticas. Fíjense que cuando hablamos de la faceta operativa, de alguna otra manera estamos evaluando, ¿sí?, eh, eh, esas técnicas que estamos utilizando a través de principios. Principios como que, bueno, lo que ustedes están observando por acá: entrega de valor, mejora continua, desarrollo iterativo incremental. Digamos que esas son las prácticas que yo necesito poder conocer cuál es el estado actual, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo nosotros hacemos una reunión, un evento para identificar nuestras mejoras? ¿Sí? Y eso me gustaría que ustedes pudieran responderlo. En sus organizaciones, ¿cada cuánto tiempo se reúnen para identificar mejoras? ¿Mejoras en qué sentido? Pues bien, puede ser en los procesos, puede ser en las técnicas que utilizan, en las herramientas que están utilizando, y así cualquier aspecto de su organización que pueda generar un mejor resultado al trabajo que ustedes realizan, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo ustedes hacen este tipo de reuniones o eventos para identificar mejoras? Vamos a ver qué nos dicen los participantes. Pueden escribirlo por el chat. Bien, fíjense, del otro lado tenemos la faceta organizativa, donde podemos dividirla en dos dimensiones. Una dimensión cultural, que sabemos que, bueno, el hecho de cómo generamos un cambio a nivel de cultura, ¿sí? Porque sabemos que no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos gestionar el sistema. Entonces, hay una serie de valores que nos va a interesar a nosotros poder conocer, ¿sí? Como asertividad, cómo valoramos al talento, el tema de la claridad, qué tan transparente somos dentro de la organización, ¿sí? Esa transparencia que nos va a permitir a nosotros poder saber qué está pasando y que nos permite adaptarnos rápidamente a ciertas situaciones. Por aquí Jules dice mensual aproximadamente, pero sobre todo en técnicas aplicadas por alguien más que obtuvo resultados. Perfecto. Y por aquí dice Fermín, organización 6 meses, proyectos de la unidad bimensual generalmente. Gracias, Fermín. Entonces, bueno, fíjense cómo tenemos diferentes frecuencias o cadencias para mejora, ¿sí? Puede ser que a nivel táctico o a nivel operativo tenemos una frecuencia de mejora continua. A nivel táctico podemos tener otra frecuencia de mejora, y así a nivel estratégico. Entonces, bueno, cada una o cada organización, por supuesto, es totalmente diferente a otra. Lo importante aquí es, bueno, cómo nosotros podemos reducir esa frecuencia para aplicar mejora continua. Cuando estamos hablando de mejora, no tiene que ser algo impactante, ¿sí? Porque mientras más desafiante, ¿sí? Mientras más complejo sea ese cambio, pues más difícil y tiempo va a llevar a hacerlo. Entonces, la idea aquí es cómo nosotros podemos empezar a hacer mejoras, ¿sí?, pequeñas, pero que sean continuas y con una frecuencia o con una alta frecuencia. Por otro lado, fíjense que si nosotros vemos el hecho de la agilidad como una casa, donde estos dos pilares, muchos inician por esta parte, ¿no? Porque digamos que eh, no es más fácil, ¿sí? Sino que hay más apertura
para adoptar prácticas a nivel de la faceta operativa, donde es un poco más complejo adoptar prácticas de agilidad en la faceta organizativa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo cambios a nivel de cultura, donde podemos tener un alto nivel de resistencia, o cambio a nivel de estructura. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, a cada área o líder de cada área empieza a generar luchas para no perder, ¿sí? Bien sea parte de su equipo de trabajo, de sus recursos, ¿sí? Entonces, digamos que eso de alguna manera empieza a generar un poco de desequilibrios y caos en la organización cuando queremos hacer este tipo de cambios. Pero que si no tenemos ningún tipo de soporte, como lo comentaban anteriormente, ¿sabes? Si no hay una implicación directiva, si no hay compatibilidad cultural, ¿qué quiero decir? Bueno, si mi organización es una organización ámbar o mi organización es una organización naranja, que de alguna otra manera va a generar fricciones al momento de adoptar agilidad, pues yo necesito anticiparme a ese tipo de riesgo para nosotros poder identificar cuáles van a ser esos primeros pasos. Por supuesto, necesitamos de medios para poder empezar este proceso de cambio ágil. Formación, ¿sí? Sin formación no hay comprensión. Y sin comprensión, pues no damos el siguiente paso de aplicar lo aprendido, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender, tratar de asistir a comunidades de práctica, el tema, todo eso de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a tener diferentes puntos de vista y a partir de ahí nosotros formar un criterio propio que nos permita, bueno, poder seguir en este proceso de adopción de prácticas de agilidad. Y en tal caso, el tema del acompañamiento, ¿sí? Puede ser que nos quedamos en formación y pasaron 6 meses y volvemos a consultar a la organización. ¿Cómo van con las prácticas de Scrum? Pues mira, eso se paralizó. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que aprendieron posiblemente se fueron o la misma inercia de la organización limitó el poder seguir avanzando. Entonces, bueno, el tema del acompañamiento, de alguna otra manera, puede colaborar o ayudar a estos equipos de trabajo que se estaban afrontando ese desafío de estas prácticas de agilidad. Digamos que esto es la base de lo que nosotros necesitamos conocer para poder, digamos, con esta información diseñar un plan, ¿sí? De adoptar prácticas de agilidad. Esto es la esencia de Scrum Level, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder hacer ese diagnóstico a nivel de la faceta operativa, a nivel de la faceta organizativa y del soporte necesario o el riesgo, ¿sí? De no tener una implicación directiva, pues entonces poder rápidamente buscar, ¿no? Cómo podemos implicar a estas personas, cómo hacemos para que entiendan de lo importante de adoptar este tipo de prácticas que va a permitir que la organización sea más resiliente. Fíjense que lo que estamos tratando de hacer es algo diferente, ¿no? Tratar de salir del esquema que veníamos haciendo, donde es algo más reactivo. Estamos tratando de cambiar un poco esa visión y a través de la mejora continua, pero gradual, ¿sí? Buscar nosotros poder ser esa organización flexible, adaptativa, ágil, que permita, pues, como a muchas que les pasó con el tema de la pandemia, donde perdieron una gran operativa o que inclusive desaparecieron del mercado porque no lograron soportar, ¿sí? Ese periodo de tiempo al no estar preparados con este tipo de cambios.
ya va. Ajá, ¿desde cuándo no me escuchaban? Segundo. Sí, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Hace rato me dice por aquí. Sí, perdón. Bien, no sé si retrocedo desde el inicio de esta lámina. Ah, perfecto, perfecto. Fíjense, ahorita lo que estamos observando, ¿sí? Es un resultado hipotético de una organización donde se hizo este diagnóstico, ¿sí? Desde el cambio de la diapositiva, perfecto. Donde estamos viendo resultados, donde en cada principio, fíjense que tenemos 8 principios que estamos analizando en la faceta operativa. Lo que estamos evaluando en este caso son formas de cómo la organización actúa o hace las cosas, ¿sí? A través de estos principios. Y tenemos estos resultados que están acá, ¿sí? Fíjense que estamos evaluando o estamos haciendo una valoración o las personas hacen una valoración de 0 a 3, ¿sí? Digamos que ese es el rango o el índice que estamos evaluando, donde podemos ver acá que el valor más alto como resultado es un 2,3, pero el valor más bajo es 1,0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, digamos que deberíamos de tener atención o tener cuidado con este principio, ¿sí? Que es el que tiene mayor debilidad. Pero por otro lado, también hacemos algunas preguntas o también hacemos un análisis. Bueno, ¿cuál es la predisposición a un cambio en cada uno de estos principios? Un valor alto, ¿qué significa? Bueno, que dentro del grupo hay una percepción de que sí podríamos hacer un cambio, ¿sí? En esta forma en la cual estamos trabajando, por ejemplo, a nivel de la entrega de valor. O, mira, hay disposición para la mejora continua. Entonces, un valor alto, de alguna otra manera, nos está diciendo que pudiéramos hacer un tipo de experimento, ¿sí? Para generar una mejora en uno de estos principios. Pero también tenemos el impacto que cada uno de ellos cree que puede tener un cambio. Entonces, teniendo este resultado que dio cada uno de los participantes o del grupo de estudio o de muestra, y que adicionalmente ellos teniendo la percepción de que si hay o no predisposición al cambio y el impacto que genera, nosotros pudiéramos priorizar por dónde pudiéramos empezar a experimentar, ¿sí? Con algún tipo de práctica ágil. Por ejemplo, de este resultado que estamos observando, podemos ver que la prioridad número uno, ¿sí? Y esto no es porque lo estoy diciendo yo, sino que inclusive ese equipo de trabajo multidisciplinario que está haciendo este análisis logró identificar que la número uno es esta que tiene mayor deficiencia. Por un lado, tiene alta predisposición, no la más alta, pero sí tiene predisposición, y también estamos evaluando que generaría un alto impacto. Entonces, esto me permite, ¿sí? Hacer este análisis en la faceta operativa de por dónde yo pudiera empezar a adoptar prácticas de agilidad. Entonces, no es algo tan a la deriva o algo como que, bueno, mi competidor está haciendo Scrum y yo voy a hacer Scrum, ¿sí? Esto me permitiría yo poder, bueno, descifrar y si estoy acompañado por algún experto, bueno, poder tener una gama de opciones. ¿Cómo nosotros podemos mejorar el tema de atención continua a la excelencia técnica? Entonces ahí hay un conjunto de prácticas donde podemos ver no necesariamente tiene que ser un framework o un marco de trabajo. Podemos hablar de otro tipo de prácticas que van a permitir, pues, lograr la excelencia técnica en los resultados, ¿sí? Bien sea por la adopción de alguna práctica, una mejor práctica. No necesariamente estamos hablando de agilidad pura o tiene que ser exclusivo de agilidad, sino que cualquier práctica que nos permita a nosotros mejorar la excelencia técnica. Entonces, bueno, esto como ejemplo, ¿sí? De cómo nosotros pudiéramos obtener esos resultados, cómo poder hacer ese análisis para que luego hacer una propuesta, ¿sí? Una propuesta en consenso con ese cliente o con esa empresa donde nosotros estamos ayudando a abordar ese desafío de adoptar prácticas de agilidad. Fíjense que esto sería un ejemplo de cómo pudiéramos hacer una pregunta y me gustaría que ustedes la respondieran, ¿sí? Con respecto a la mejora continua, donde estamos haciendo un análisis en la faceta operativa de este principio. Por ejemplo, los equipos realizan periódicamente acciones para revisar y mejorar las prácticas de trabajos empleadas.
Entonces, fíjense que ahí van a poder responder, mira, no, eso no, nunca es así. O tenemos del otro extremo, ¿sí? Sí, siempre es así. Y fíjense que tienen otros valores intermedios que me van a permitir a mí, ¿sí? Si yo soy esa persona que está haciendo este análisis o formo parte de un equipo que está haciendo ese análisis, vamos a tener una percepción de lo que ese grupo o esa muestra está diciendo con respecto a a este principio o a esta práctica. Para ver cuántas personas tenemos por acá, 5 personas. Entonces, bueno, fíjense que este resultado, esto es el valor, ¿sí? Este resultado que estamos obteniendo es el valor que ustedes acaban de visualizar en en la lámina anterior, ¿sí? Nosotros vamos obteniendo todos estos resultados. Por aquí hay una pregunta de Marco, ¿sí? Marco, para ver si la comentas, Adriana, por favor. Dame un segundito para habilitarte por aquí. Eh, adelante, Marco. Déjame deshabilitar acá un segundito que está inhabilitado aquí. Ya te activo por aquí. Sí, si quieres puedes abrir el micrófono, Marco, no, para que no estés escribiendo tanto. Vale, gracias Nicolás, buenas noches. Adelante. La pregunta es si esa formación es Scrum Level básicamente nos da como competencias para ser un Agile Coach de una organización. Y para hablar de Agile Coach, estamos hablando de otras habilidades. Por supuesto, esto sería parte de tus herramientas para tú acompañar, ¿sí? A un proceso de cambio, ¿sí? Eso lo podrías hacer, pero hay otras cosas que necesitas dominar y que tienen que ver con las competencias de un coach, ¿no? Eh, que te va a permitir, bueno, poder tener eh, esa experiencia de ser ese observador, ¿sí? De poder escuchar para poder orientar a estas personas, ¿no? Y que, bueno, si estamos hablando de los diferentes tipos de coaching, bueno, cualquiera de las corrientes, poder tener como que dominio de esas técnicas para ser más efectivo en ese acompañamiento que estás haciendo. Pero por supuesto te daría las bases como para poder hacer esta parte inicial que es irrelevante y que no todas las organizaciones lo realizan, ¿sí? El hecho de que porque, mira, mi competidor lo está haciendo, yo también necesito hacerlo. Y ahí es donde empezamos a tener muchas fricciones en las organizaciones cuando están adoptando prácticas de agilidad. Entonces, bueno, eso fue un resultado de muchas de las cosas que podemos hacer. Fíjense otro resultado como ejemplo, cuando estamos evaluando la faceta organizativa donde estamos viendo dos dimensiones, la cultural y la estructural. ¿Qué pasa con mayor frecuencia como resultado? Pues el tema de estructura jerárquica es bastante bajo, donde hay poca predisposición al cambio, ¿sí? Pero que si se hace un cambio podría tener un impacto. Entonces, fíjense cómo este resultado que estamos viendo acá, de alguna manera, pues nosotros podemos priorizar. Ya sabemos que no podemos generar un cambio a nivel de estructura, porque es, digamos, es como la organización de alguna otra manera trabaja, es su paradigma, ¿sí? Es el contexto donde se desenvuelve, las limitaciones que el mismo contexto puede generar que hacen o evitan que pueda haber un cambio a nivel de estructura. Eso no quiere decir que no podamos avanzar en agilidad en esa faceta organizativa. Ahí estamos viendo otros valores que nosotros pudiéramos empezar a generar un cambio, ¿sí? A través de algunas prácticas. Entonces, la idea de esto es poder nosotros tener eh, esos resultados, estos radiadores de información que nos permitan a nosotros, en ese proceso de acompañamiento, como decía Marco, poder tomar las mejores decisiones y empezar a establecer, digamos, esos experimentos de cambio. ¿Cómo pudiéramos nosotros sumar otra práctica para iniciar estos experimentos de cambio? Pues pudiéramos utilizar el método de Lean Change Management, que me va a permitir yo poder gestionar, ¿sí? Este tipo de cambio y acompañar de una manera y tener una visibilidad y una perspectiva de los resultados que vamos obteniendo, transferencia de ese aprendizaje a las otras áreas de la organización, porque bueno, recordemos que no podemos hacer un cambio al estilo Big Bang, sino que tiene que ser muy modular, muy progresivo a nivel de equipo de trabajo y esa experiencia irla compartiendo con el resto de la organización. Por otro lado, y que no podemos descuidar, ¿sí? Es esa base que vimos nosotros en esa imagen de los que sería adoptar agilidad, ¿no?
vimos los pilares, que serían la faceta o las dos caras de la moneda, la faceta operativa y la organizativa, pero que si no tenemos una base que nos permita a nosotros arrancar, pues lamentablemente los esfuerzos se van a diluir. Entonces, aquí podemos ver como ejemplo esos resultados, donde posiblemente hay una implicación directiva, ¿sí? Digamos que hay la apertura desde la dirección para adoptar este tipo de prácticas, pero el tema cultural pudiera generar, ¿sí? Ciertos desafíos, donde tenemos los medios, tenemos la formación, pero posiblemente no hay un acompañamiento. Y esto refleja en la actualidad muchas organizaciones donde tienen recursos, hay formación, pero lamentablemente no hay un acompañamiento porque no lo ven necesario. Y bueno, digamos que el hecho de que yo aprenda y entienda y lo ponga en práctica, cuando empiezan a surgir, ¿sí? Digamos, esas dificultades, pues no tengo la experiencia para poder gestionar, ¿sí? Y poder revertir ciertas situaciones. Por eso es que se hace importante el tema del acompañamiento. Entonces, de igual manera, ¿cuál es la predisposición de cambio, ¿sí? En estos factores que me permitirían poder, digamos, avanzar o evolucionar mucho más con adopción de prácticas de agilidad? Entonces, bueno, esto, digamos que es un semáforo que me permitiría a mí yo poder saber cuáles son los riesgos asociados en este proceso de cambio o de adopción. Elizabeth por aquí comenta, cuando se considera que la organización está lista para aplicar agilidad, eso depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos, por ejemplo, como con el método Kanban, Kanban, digamos que estaría dentro de ese paraguas de prácticas de agilidad, me dice, empiezas por donde estés, ¿sí? Digamos que no tiene muchas restricciones como para empezar a aplicar y yo pudiera empezar a aplicar Kanban. Kanban, ¿qué buscamos nosotros con ese tipo de prácticas? Bueno, mejorar el flujo de trabajo. Y cualquier organización está compuesta por cientos de procesos, cientos de flujos de trabajo interconectados, y no quiere decir que tengamos que abordar todos ellos, sino que podemos empezar en una parte de la organización. Y no necesito estar listo, sino necesito estar dispuesto a que vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, debe haber un espacio, digamos, de seguridad que nos permitamos nosotros hacer ese tipo de experimento, ese tipo de cambios. Y bueno, como para ir cerrando un poco, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos que de alguna otra manera se pudieron encontrar en ese mismo estudio que vimos al principio de transformación ágil, ¿sí? El tema del estilo de liderazgo, ¿sí? Digamos que 60% afirma que el estilo de liderazgo es el mayor obstáculo, ¿sí? Ahí estamos hablando de cultura, básicamente. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer ese análisis previo. ¿Para qué? Bueno, para reducir o minimizar esos riesgos que afecten este proceso, que no es un proyecto de cambio, ¿sí? Nosotros iniciamos y no sabemos, y tampoco sabemos cuándo termina. Lo importante es que, bueno, arrancamos y tiene que ser un proceso de cambio continuo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto de agilidad es lo actual. Más adelante van a surgir otras prácticas que van a tener otra denominación y necesitamos nosotros que en nuestro ADN organizacional esté como disciplina el tema del cambio continuo o mejora continua. O sea, debe ser algo habitual y normal que nosotros propongamos constantemente hacer cambios. Y bueno, aquí vemos otros resultados que están relacionados a ese mismo estudio. Fíjense, digamos como para ir cerrando, esto es un curso que nosotros vamos a estar dando. No sé si Adriana quieres comentar en alianzas con el CIAT. Adelante, Adriana. Sí, bueno, para todos aquellos que puedan estar interesados, los próximos cursos que estaremos dando junto con el CIAP en materia de agilidad, en primer lugar tendríamos el de Product Owner, que es un curso presencial de 16 horas que inicia en este mes de agosto, viernes 26 y sábado 27 de agosto. Son 2 días en el CIAP de la Castellana, de 8:30 a 4:30. Luego tendremos el curso de certificación Scrum Level Essentials, eh, que es un curso online de 18 horas y inicia el lunes 5 de septiembre, del lunes 5 al viernes 16 de septiembre. El examen de certificación lo estarían presentando el lunes siguiente después de terminar el curso, ¿no? Este examen sí tiene un examen de, perdón, este curso sí tiene un examen de certificación.
¿ok? El horario es de 7 a 9 de la noche. Luego, finalmente vamos a tener también otro curso de certificación como Scrum Master, que es un curso presencial de 16 horas, y lo estaremos dando el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre. Igualmente en la sede del CIAP de la Castellana, de 8:30 a 4:30. Si quieren, tómenle foto a esta lámina, ahí están nuestros números de contacto, pueden contactarnos vía telefónica o directamente por esos correos que están allí. Bueno, estaremos muy complacidos de atenderles y aclarar cualquier duda que puedan tener con respecto a esta formación. Gracias, Adriana. Sí, si tienen preguntas, comentarios, dudas, por favor, abran el micrófono, escríbanlo por el chat. Estaremos aquí unos minutos adicionales para poder atenderlos. Antes de que se vayan, nos gustaría que nos dieran feedback con este videoconferencia o webinar que hicimos el día de hoy, ¿sí? Nos gustaría poder tener ese feedback. Y cualquier, por supuesto, comentario que nos hagan para nosotros pues, es súper importante porque tratamos de aplicar esa mejora continua que nosotros promovemos. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Gracias, gracias.